con invitados especiales que dejará grandes enseñanzas para tu vida. Cita pastoral a continuación. Sí, esto es Cita Pastoral y yo soy el pastor Andy Zamora, una vez más aquí con ustedes de la obra de Orange, los ministerios sobre el final de los tiempos, agradeciendo siempre al Señor el privilegio enorme que nos concede a nosotros de estar aquí compartiendo con la audiencia de Radio Sion. Queremos saludarlos a todos ustedes, los que están sintonizándonos por la radio, nos están sintonizando a través de las 5:40 AM aquí en el sur de California y también allá en Baja California Norte. Es un honor de veras estar con todos ustedes. También llega nuestro saludo a los hermanos que allá en el estado de Oregon nos sintonizan a través de las 6:60 AM y también, por supuesto, a todos los demás que están utilizando las diferentes plataformas digitales y por medio de las cuales tal vez nos estén no solamente bien oyendo, sino también escuchándonos. Bueno, el día de hoy voy a decir algo que tal vez merezca un poquito de comprensión de parte de ustedes hacia mí, mis amados hermanos, mis amados hermanos en Cristo. Como yo vengo de los ministerios llamada final, en los ministerios llamada final hace muchos años se nos enseñó que había fiestas que no era conveniente para la iglesia celebrarlas, ¿verdad? Por ejemplo, llamada final no celebra la Navidad, así como la mayoría de las iglesias evangélicas que yo conozco, ¿verdad? Tampoco se celebra el Día de la Secretaria, ni tampoco se celebra el Día del Pastor. No hay de eso, fíjese usted. Ni los días de los aniversarios de la compra del edificio. Esas cosas, no se usa el culto para eso, es la enseñanza, ¿verdad? Sin embargo, bueno, el Día de la Madre tampoco. El, el Día del Padre tampoco se celebra, pero quiero hacer un apéndice ahora, pensando más en las personas que sí han recibido a Cristo, pero todavía están en ese proceso de madurez y celebran el día de la mamá, el día del papá y las crismas, ¿verdad? Las lucecitas de Navidad y el arbolito y todas esas cosas que la tradición se celebra, ¿verdad? El argumento que me dieron no fue el hermano Otto Azurdia que me enseñó eso fue un compañero, un hermano que... Recuerdo que era un cumpleaños del hermano Otto Azurdia, allá me parece que era el Hotel Hyatt, allá por el aeropuerto. Era la primera vez que yo iba a una actividad así, ¿verdad? Aunque como yo vengo de una iglesia americana, los americanos celebran todo, ¿verdad? Entonces para mí no era nada extraordinario, pues celebrarle su cumpleaños al pastor, ¿verdad? Yo fui, ¿verdad? Pero en el ascensor, un hermano pastor me dice, ¿y de dónde vienes? Ya le conté la historia, ¿verdad? De rodear la tierra, de andar por ella, le dije. Entonces me dice, ¿y usted celebra la Navidad? Y le dije, sí, claro. Yo vengo de la Covenant Church. Y me dice, pero aquí en llamada final, no se llamaba así en ese tiempo, pero para que me entiendan las personas, aquí no se celebra la Navidad porque eso es del mundo. ¿Entiende? Nosotros ya salimos del comercio, ya salimos de esas cosas. Entonces, eso de momento fue un sopetón para mí bien grande, ¿verdad? Explico porque voy a hablar del Día del Padre. El Día del Padre fue el domingo. Eso el mundo celebra el Día del Padre. Y yo tengo años de no hablar de ese tema, ¿verdad? Tengo años de... Cuando hablo de los padres, hablo por otras razones, ¿verdad? Pero resulta que me hizo meditar. Un poquito me acordé, obviamente, de mi papá, mi papá, digamos, biológico, pero más se me vino a la mente mis pastores. Y cuando estábamos razonando de esto, podemos entender lo poderosas que son las palabras de un padre. Un padre tal vez no tenga poder con nadie, pero si con algo o con alguien tiene poder, el padre de familia es con sus hijos y con la descendencia. Creo que lo hablamos eso hoy hace 15 días aquí en Radio Sion. Hablamos un poquito acerca de los hijos, estamos hablando de los hijos, pero si estamos hablando de los hijos, fácil,
me fue a hacer la reflexión, bueno, y los padres, ¿verdad? Y quiero decirles a ustedes que las palabras de un padre son poderosas, demasiado poderosas. Las palabras de un papá y las palabras de una mamá, de una madre biológica estoy hablando. ¿Por qué? Eso lo explicamos. Son poderosas porque ellos son una autoridad. Los padres son autoridades. ¿Por qué son una autoridad? Porque son la figura de nuestro Padre Celestial, el creador de los cielos y de la tierra, el dador de la vida. Y los padres terrestres son representación de esa autoridad. Además de eso, si usted lee en el libro de Efesios, en el capítulo 6, para usar el Nuevo Testamento, no me vayan a decir después que el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el capítulo 6 del libro de Efesios, dice en el verso 1, hijos, mire, Pablo les llama hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Esto está interesante porque tiene dos connotaciones. Los padres biológicos, pero también los padres en el Señor. Obedecer a los padres en el Señor, porque esto es justo. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, para que tengas larga vida sobre la tierra. Así textualmente lo dice. Quiero repetir el verso 3. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Eso lo dice el apóstol Pablo. Le doy la cita para la gente que es muy bíblica. Es el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 1 al verso 3. Ahí está. Note que dice, para que te vaya bien. Y entonces, ¿por qué a mucha gente le va mal? Hay mucha gente que se esfuerza, que lucha, que batalla, pero no le va bien. ¿Por qué? Y hay que revisar entonces cómo fue mi relación con los padres. ¿Cómo es nuestra relación con nuestros padres para que nos vaya bien? Y dice también que para que tengan larga vida, dice para que tengan larga vida sobre la tierra. Lo modifica un poquitito porque allá en Deuteronomio dice sobre la tierra que yo te daré, que es la tierra de Canaán, ¿verdad? Pero aquí está clarísimo donde dice para que te vaya bien y tenga larga vida. Hermano que me está escuchando, discúlpeme, usted que me está escuchando, como hacía el hermano Víctor Garduño. Aló, ¿me está escuchando, hermano? Mire, quiere tener larga vida, ¿cómo se llevó con sus padres? Y si sus padres están vivos, ¿cómo te estás llevando con tus padres? ¿Qué tipo de relación llevas con tus papás? ¿Quiere que le vaya bien? Porque es la promesa. Dice, es el primer mandamiento con promesa, dice el apóstol Pablo. Y la promesa es que si usted cumple honrando a sus padres, y dice, lo que me llama la atención que dice en el Señor, pero quiero abordar primero las consecuencias, las promesas. ¿Cuáles son las promesas? Que te va a ir bien. Y aquí en Radiación queremos que a todos ustedes les vaya bien. Queremos que todos ustedes sean prosperados y que todos ustedes tengan éxito. Y también queremos que tenga larga vida, que no se nos vaya a morir ahorita, todavía no. Ojalá podamos ver al Señor Jesucristo cuando viene. Que tenga larga vida. Porque hay momentos en que por maldecir a los padres y faltarle respeto a los padres, uno no logra llegar al número de sus días. Por eso allá en el libro de Éxodo, capítulo 23, usted va a ver que cuando envía el ángel, le está diciendo, si usted me hace caso, si usted me oye, si usted le pone atención a estas palabras mías, yo haré que se cumpla el número de tus días. Y aquí le está diciendo para que tengas larga vida sobre la tierra. Que yo quiero eso, yo sé, Radiación y yo queremos eso para ustedes. Pero estamos empezando entonces a entender un poco el asunto de la bendición. ¿Por qué?
por qué los padres tienen tanto poder sobre sus hijos y sobre la descendencia. ¿Por qué? Porque aquí manda que hay que honrarlos. ¿Y por qué hay que honrar al papá y a la mamá? Porque son figura, porque son representación del Dios del cielo que da la vida, que nos da la vida, el que crea la vida y nos da la vida. Y ellos son figura de eso, representación del Dios que da vida. Por eso hay que honrarlos. En cierta manera, si aprendemos a honrar a nuestros padres, vamos a aprender fácilmente a honrar a nuestro Padre Celestial, que es más importante. Por eso es que cuando Dios da este atributo en los 10 mandamientos y dice que hay que honrar a los padres, como está diciendo y está confirmando el apóstol Pablo y el Señor Jesús también. También el Señor Jesucristo, me parece que allá en el libro de Mateo capítulo 15, por ahí habla él también de que hay que honrar a los padres y que el que menosprecie a sus padres, dice ahí que muera. Y eso en la boca del Señor Jesús. ¿Ok? Bueno, entonces el día de hoy es importante entender por qué los padres tienen poder. Sus palabras, las palabras de papá, las palabras de mamá, tienen tanto poder. Pero tienen poder sobre sus hijos, sobre sus nietos y bisnietos. Porque esas son su casa, su descendencia. Tal vez no tenga poder con el hermano, con el tío, no, ahí no. Pero con sus hijos, ahí sí tiene poder. Porque con sus hijos Él es Padre. Él es la figura del Padre Celestial. Por eso es que Dios hace que lo honren. Y muchas veces, por ignorancia, un padre o una madre, muchas veces se portan mal, a veces castigan violentamente o no cumplen con sus deberes. Pero la Biblia no dice que hay que deshonrar, que hay que honrar nada más a los buenos. La Biblia no dice que hay que honrar nada más a los que son buenos o buenos papás. Dice que hay que honrar a los padres. Punto. Eso es lo que dice. Ahora, voy a otro punto yo hoy. Voy a otro punto. El punto es los padres espirituales. ¿Qué de los padres que le llaman padres espirituales? También pueden ser llamados padres en la fe. Porque nosotros a veces agarramos un texto no solamente fuera de contexto, sino que lo malinterpretamos. O es que no le llaméis padre a nadie porque uno solo es vuestro padre. ¿Y eso quiere decir que no hay que honrar a los padres? No, por supuesto que no. Por eso es muy, muy bonita la exégesis. Es muy bonita la hermenéutica. El poder entender cuál es el espíritu de la letra. ¿Qué fue lo que quiso decir la persona que habló y que escribieron ahí, en este caso el Señor Dios? ¿Qué fue lo que quiso decir cuando leemos eso? Bueno, yo quiero decirle que hay que honrar a los padres. El apóstol Pablo lo está confirmando aquí en el libro de Efesios, Nuevo Testamento. Es que siempre nos llevan al Antiguo Testamento y como que ya no se vale, entonces no hay que hacerlo. Pero como yo quiero que lo bendigan, usted, como yo quiero que usted le vaya bien, yo quiero que usted tenga larga vida, le estoy diciendo un secreto, porque a veces trabajamos y nos esforzamos y diezmamos, ofrendamos, alabamos a Dios. ¿Qué le voy a decir? Servimos en la iglesia, pero no nos va bien. Y a veces nos descuidamos del detalle de que puede ser que nuestra relación con nuestros padres ande muy deteriorada. Tal vez hemos hablado mal de nuestros padres. No digamos que les hemos golpeado porque se ha sucedido, no digamos que les hemos insultado, que también es posible. No vayamos tan hondo. Que nos olvidemos de ellos, que no les demos honra, que no les damos honor. Y dice que es el primer mandamiento con promesa. Pero estoy entrando en otro campo. El padre espiritual, el padre, vamos a decirlo, en la fe. Y aquí entramos desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento siempre me llamó la atención ver por qué
Eliseo le decía a Elías, Padre mío, Padre mío, Padre mío, los carros de Israel, sus hombres de a caballo, su gente de a caballo. ¿Pero por qué le decía Padre mío? Sí, Eliseo no era hijo biológico de Elías. ¿Por qué le decía a Elías, Padre mío? ¿Por qué lo consideraba como su padre? Es más, si usted va a ver allá en 2 Reyes capítulo 2, en el verso 3, usted va a ver que dice, los hijos de los profetas. Y dice que eran 50. Quiere decir que cada profeta, si fueran biológicos, imagínense que tuviera, ni que fueran mexicanos, ¿verdad? Sí, 50 hijos de los profetas, dice ahí. No, es porque no eran hijos biológicos. ¿Y por qué les llaman hijos de los profetas? ¿Y por qué el profeta le dice Padre mío y Padre mío al otro? ¿Qué tiene que ver esto? Porque lo quiero relacionar con el poder de la bendición. Porque si nuestros padres biológicos tienen mucho poder para bendecirnos y a veces hasta para maldecirnos, porque muchos de los efectos de mucha gente son maldiciones de los padres. Pero es porque ellos son autoridad. Entonces estamos entrando en el campo ahora de los que son padres espirituales o padres en la fe. En este caso, los profetas del Antiguo Testamento, con su compañía, por lo general de 50, y todos ellos consideraban al profeta no solo como su maestro, sino como su padre, porque ahí dice los hijos de los profetas. Y repito, el profeta Eliseo diciéndole, Padre mío a Elías. Entonces ahí hay una relación que no siendo padre biológico, era considerado padre. ¿Qué poder tienen las palabras de ese padre? ¿Cuál es ese poder? ¿Por qué? Porque dice ahí que Elías le dejó caer, no dice que se le dejó caer, dice que se le cayó, pero yo estoy convencido que fue que se lo dejó caer. ¿Qué le dejó caer? El manto, la doble porción. Esto quiere decir que los herederos de la unción, que los herederos de la doble porción, que los herederos del poder espiritual son los hijos en la fe o los hijos espirituales. Y muchas veces un hijo espiritual hereda lo que no puede heredar un hijo biológico. Todo esto nos enseña algo. Los herederos son los hijos. Como dijo alguien, no son los fans, no son los asistentes a la iglesia. No es la gente que le dice, hola pastor. Porque ahí vamos al pastoreo, a eso es que lo llevo. ¿Por qué las palabras de un pastor son tan poderosas? Y la otra pregunta es, ¿con quién son poderosas las palabras de un pastor? Porque uno bendice en nombre en general, ¿verdad? Pero mire que hay unos que les va mejor que a otros. Y eso es lo que quiero ver. Como yo quiero que a usted le vaya bien. Como yo quiero que usted tenga larga vida. Como que yo quiero que usted tenga éxito en todas las cosas que se propone. Por eso estamos hablando de este tema. Muy bien. Entonces, qué tremendo también en el Nuevo Testamento nos encontramos ahí en el capítulo 19, Hechos capítulo 19, me parece que es en el verso 14. Dice que unos hijos de un tal Esceva eran los que hacían esto. Bueno, era que el apóstol Pablo estaba ahí ministrando liberación y expulsando demonios, o tal vez estaba dando una pedagogía de liberación, o tal vez estaba dando un taller de liberación, qué sé yo. Pero ahí habían unos que no eran hijos de Pablo, eran hijos de un tal Esceva, capítulo 19, verso 14 de los Hechos. Y ellos estaban viendo la enseñanza. Y qué bonito que se oye. Y es más, apuntaban, grita, y dice, usa el chofar, bueno, por ejemplo, estoy diciendo, ¿verdad? Pega, dice fuera. Todo es en el nombre de Jesús. Y apuntaban, hay que decirlo en el nombre de Jesús. Pero como, que interesante, cuando ellos salieron, vieron a un endemoniado. Ya usted conoce la historia, y si no la conoce, lea Hechos 19, 14. Y lea todo el contexto. Usted va a ver que ellos quisieron practicar
el efecto de la doctrina que estaban escuchando. Porque todo esto tiene que ver con doctrina del reino. Lo que yo le estoy dando a usted es doctrina ahorita. ¿Verdad? Ok, se encontraron con el demoniado y dice, vamos a poner en práctica todos estos apuntes que tenemos aquí. Allá se fueron a la llamada final, le oyeron al hermano Otto que estaba predicando, entonces apuntaron, ¿verdad? Y dicen, bueno, vamos a irnos aquí a la iglesita de los cristianitos y vamos a poner en práctica esto. Y empezaron a torear al endemoniado. Y le dijeron, igual, aquí dice que es en el nombre de Jesús, dice, en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Y lo agarró, ya usted sabe la historia, los agarró el endemoniado, les pegó, los golpeó, los mordió, hermano, ¿qué les hizo? Los arrastró, les rompió la ropa, por poco los... ¿Entiende? Le fue como de la patada. Y seguro que ellos después todos empolvados ahí, ¿verdad? Todos levantados. ¿Qué pasó? ¿Por qué a Pablo le funciona y a nosotros no? Bueno, a ustedes no les funciona porque ustedes no son hijos de Pablo. Ustedes son hijos de un tal Esceva. Ustedes tienen otro papá. Y esta herencia es solo para el hijo. La herencia de la unción es para el hijo. Eso lo aprendí con Elías y Eliseo, con el manto. Padre mío, y le dejó caer el manto. ¿Quién es el que hereda el manto? ¿El siervo o el hijo? Porque ayer era siervo, pero le dice hijo, porque le dice Padre mío. No nos confundamos. No es solamente el siervo, porque acuérdese que Eliezer de Damasco era siervo nacido en casa. Pero Eliezer de Damasco, el siervo nacido en casa, no era el heredero. El heredero fue otro que salió de las entrañas de Abraham. Entonces yo lo que quiero decirle a usted el día de hoy, lo importante es que usted comprenda que tiene que tratar también a su pastor como que fuera un padre, para que pueda recibir de él el poder, no solo de las bendiciones, cuando él te bendice, cuando él ora por ti, cuando él ora por sanidad. Y hay veces menospreciamos al pastor y no sabemos que al menospreciar al pastor, al hablar mal del pastor, al criticar al pastor, al portarnos mal con el pastor, no estamos conscientes que estamos ofendiendo a un padre espiritual. Y por eso a mucha gente no le puede ir bien. Y por eso es que a mucha gente le caen plagas de enfermedades. Y están, que el doctor no me encuentra, que no sé qué es lo que sucede, que no sé qué es lo que pasa. Y no se están dando cuenta que están atropellando uno de los principios del reino más importantes. Mire, vamos a ir a una pausa, vamos a prepararnos para ir a una pausa. Si este tema le interesa, que yo creo que le interesa porque la segunda parte va a estar todavía más interesante. No cambie de receptor. Quédese con nosotros en esta estación, Radio Sion. La Radio Sion es la que nos anuncia las buenas nuevas. Quédese con nosotros, sé que va a ser de gran edificación. Tenemos forzosamente que ir a una pequeña pausa, pero después de la pausa vamos a regresar todavía más caliente para el asunto de la conclusión de este tema que tenemos el día de hoy. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Estás escuchando Cita Pastoral. Volvemos en breve. Radio Sion 540 AM, portadora de buenas nuevas. Ya estamos de regreso. Gracias por descargar nuestra aplicación y compartirla con tus hermanos y amigos. Cada vez somos más gracias a ti. Radio Sion. Ya estamos de vuelta en Cita Pastoral. Esto es Cita Pastoral de Radio Sion y yo soy el pastor Andy Zamora de la Iglesia La Obra de Orange. Hemos cambiado un poquito el formato en algunas cosas y estamos tratando de hacer los ajustes. Quiero devolver, como es mi costumbre, los saludos a quienes tan amablemente se toman la molestia de saludarnos, que para nosotros es una alegría, un gozo escuchar. Gracias al hermano Juan Siqui, la hermana pastora Teresa Peralta, Mili Camacho, qué bueno que está con nosotros, Marisela
Suárez, Rafael Márquez, gracias hermano Rafa, hermana Roxana Ponce, Dios le bendiga, Lidia Márquez, la hermana pastora, Israel García, hermano pastor Israel García, ellos son de allá, de North Carolina, están en la ciudad de Charlotte y también en Gastonia. Gracias, hermano, qué bonito que están conectados con nosotros, con Radio Sion, y también hermana Cecia García, qué bueno de saber que están ustedes ahí conectados. Martín Herrera, gracias. Hermana Sandra Alberdi me saluda ahí a su esposo, que es una gran bendición para nosotros. Gracias, hermana Sandra. Saludes a la congregación. Hermana Mirna Flores, hermano Camino Ponce, Sonia Noriega, siempre al pie del cañón ahí, reportándose aquí a Radio Sion siempre. Hermana Reina Celaya, creo que es, sí, hermano Jorge Celestino, Xiomara del Carmen, gracias, hermana Leticia Hernández también, Angie Guido, gracias, Silvia Fuentes desde Kilo 5 allá por Sonsonate en El Salvador, Elba Biurques también, gracias mi amada hermana, María Valle, qué bueno, Gloria Maldonado, Diana Zamudio, qué bueno, Laura Muñoz, qué bueno que está con nosotros, hermano Juan Carlos, gracias, y Margarito Máximo, Leticia Ramos, Benjamín Valadez. Muchísimas gracias, hermano Valadez, que están allá en la ciudad de Guadalajara, México, los pastores en Guadalajara, México. Gracias, hermanos. Y también para todos los hermanos que tal vez no nos saludaron, pero que nos están escuchando. Eso es muy importante. De veras, qué privilegio siento de estar aquí en Radio Sion compartiendo un poquito más con ustedes. Estábamos hablando. Es que el punto es este, hermanos. Si las palabras de los padres tienen poder sobre sus hijos, sus nietos y su descendencia, para bendecir y para maldecir, también las palabras de los padres espirituales, porque es el mismo principio. Es exactamente el mismo principio. Entonces, tenemos que ir entendiendo por qué. ¿Por qué un padre biológico tiene tanto poder en sus palabras? Por eso los padres que me están escuchando, ya les dije el otro día, tenemos que tener cuidado cuando le decimos a un hijo bruto, idiota, estúpido, y ese montón de cosas que lo que no sabemos que los estamos maldiciendo. Nunca vas a servir para nada. Buena para nada. ¡Ay! Buena para nada. Y no sabemos que lo que estamos haciendo es maldiciendo a nuestros hijos. Tal vez porque no tenemos conciencia de la condición que Dios le ha dado a los padres, la autoridad que tienen porque lo representan a Él. Todo padre representa a Dios. Pero no podemos pensar nada más en los padres. En los padres biológicos también hay padres en la fe. Padre mío, Eliseo a Elías. Los hijos de los profetas no eran biológicos, es obvio que no eran biológicos, pero lo consideraban su padre porque resulta de que esa es la condición con la que se refieren a ellos. Por eso terminamos hablando la primera parte de los hijos de Eseba, capítulo 19 del libro de los Hechos. Esos hijos de Eseba eran discípulos de Eseba. ¿Por qué le decían los hijos de los profetas? Porque eran discípulos de los profetas. El que es discípulo se vuelve hijo. El hijo es el discípulo. El discípulo es el hijo en la fe. Mire, si usted tiene preguntas, me gustaría que la hiciera. Si usted tiene comentarios, también hágalos. Me gustaría, aunque no esté de acuerdo. Más bien a mí me gusta mucho cuando no están de acuerdo porque me da la oportunidad de explicar y de aclarar. A mí no me molesta que me contradigan. Al contrario, me gusta porque me da la oportunidad de poner un poquito de luz ahí donde no hay claridad. Entonces, si tiene comentarios, si tiene preguntas, puede hacerlas también. Miren, los padres van a tener poder porque representan a Dios. Y lo que Él pone siempre de primero son los padres biológicos, pero hay otros padres. En este caso, estamos viendo que son los maestros con sus discípulos. El Señor Jesucristo les decía, si permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente
mis discípulos. Y los hijos de los profetas andaban permanentemente con los profetas. Los hijos de los profetas estaban siendo enseñados por los profetas. Y por eso los consideraban a los profetas padres. Y ellos eran los hijos de los profetas. Y ahí está la prueba que, repito, Eliseo le dice padre mío a Elías. Era su maestro, su mentor, el que le enseñaba, de quien él aprendía. Y por eso le decía padre mío. Bueno, los hijos de Seba. Bueno, estos eran unos curiosos que un día seguro iban pasando por ahí donde el Señor estaba dando la clase. Y ellos se metieron y apuntaron. Y cuando quisieron reprender a un demonio, ya usted sabe, lo expliqué, fueron avergonzados. Pero reflexionemos las razones. Primero, ellos habían oído la enseñanza y apuntaron, pero ellos no eran discípulos. Ellos eran discípulos de Esceva, no del apóstol Pablo. Por eso es que no les dio resultado, porque el que hereda es el Hijo. El que hereda la unción, el que hereda la autoridad, el que hereda el poder es el Hijo. El heredero es el Hijo es el único que puede heredar. Y fíjense qué interesante, en aquel biológico, en el caso de Abraham, estaba todo preocupado porque el heredero iba a ser Eliezer de Damasco, uno nacido en su casa, un siervo nacido en su casa. Pero Dios le dice que no, el heredero va a ser un hijo que va a salir de sus entrañas. Por eso es importante que nosotros entendamos eso. Aquí me hace una pregunta el hermano Federico Díaz. Dice, hermano, cuando un padrastro solo maltrata nuestra infancia, ¿cómo sanar eso? Lo vamos a hablar ahora. Elizabeth Mateo, ¿cómo sanar nuestro corazón? Mire qué tremendo. ¿Cómo sanar nuestro corazón cuando está lastimado? Me imagino que es por los padres. Ya lo voy a explicar. Eso es determinante hoy. Por eso era que quería hablar del tema. ¿Qué pasa? Como me dijo una hermanita aquí por Radio Sion, hermano Andy, ¿cómo hago para poder deshacerme de una maldición de mi madre que me maldijo? Mi madre me maldijo. Me parece que es algo relacionado con estas dos preguntas. Ya las vamos a contestar. Pero quiero decirle a usted, para no perder el hilo del asunto, ¿verdad? Pablo no era casado. Pablo no tenía hijos biológicos. Pero Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo, le dice, Timoteo, verdadero hijo. Pablo le llama hijo a Tito. Pablo le llama hijo a Onésimo, pero no eran hijos de él biológicos. Él, te repito, no tenía esposa, porque él decía, yo quiero que todos se quedaran como yo. ¿Acaso solo Cefas tiene derecho a tener una esposa? O sea, que sí, que estaba soltero, pero tenía hijos, pero hijos en la fe, hijos alumnos, discípulos, como los profetas. Por eso es que le llama hijo a Timoteo, a Tito, a Onésimo y a los que sí agarraban su enseñanza y su doctrina. Por eso qué importante es que nosotros comprendamos bien el poder que tienen las palabras de nuestros padres biológicos, pero también las palabras de nuestros padres espirituales o padres en la fe. Ciérrela. ¿Entiende? Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque hay una situación que se nos da aquí con Timoteo, en 2 de Timoteo. Quisiera ir a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 10. A Timoteo, ¿qué le está diciendo? Verdadero hijo. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 10, le dice, pero tú has seguido mi enseñanza, igual que los hijos de los profetas, igual que Elías con Eliseo, igual que los hijos de Esceva seguían la enseñanza del tal Esceva. Dice, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimiento, como los que me han acaecido en Antioquía, en Icono y en Listra.
¿Qué persecuciones sufrí? O sea que eso es lo que lo hace a uno hijo. Es que hay gente que llega a las iglesias y se sientan y oyen el sermón y nunca hablan con el pastor. Es más, critican al pastor. Es más, contradicen la enseñanza del pastor. Eso no son hijos. Acuérdese que el que hereda es el hijo. La bendición poderosa es sobre el hijo. Ok, ya voy a contestar estas preguntas, pero miren, es importante. Es importante que comprendamos esto. Yo estuve muchos años ahí en los ministerios Llamada Final con el hermano Otto René Azurdia, que para mí ha sido como un padre espiritual. Para mí, ¿verdad? Bendigo a Dios por todos los años que fui a comer de su pan, que Él me permitió el inmensísimo privilegio de sentarme a su mesa y comer del pan que el Señor le daba al hermano Otto René Azurdia. Y nos fuimos metiendo en una condición tan interesante para mí que la medito. Por eso estaba meditando ahora el Día del Padre de esto, perdónenme. Carnal, dígame, le doy permiso el día de hoy. Mire, un día él estaba dando una enseñanza muy profunda, pero él estaba en la unción. Y la unción que tenía él en la enseñanza, por eso Pablo aquí está hablando, tú has seguido mi enseñanza, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, y es que así era, para ser hijo hay que estar ahí. Por eso Eliseo y Elías no se quería despegar. Eliseo no se quería despegar de Elías. Y es que tiene que ser así. Recuerdo que estaba dando una enseñanza el hermano. ¿Ok? Estaba dando una enseñanza. Era algo de los ángeles que cubrían el propiciatorio. Tenía que ver con la capará, con la capará, con los dos ángeles que están protegiendo la presencia del Señor ahí en el arca como figura. Cuando él estaba explicando esto en la unción, qué lindo, hermano, se oía precioso, qué lindo, precioso, y uno apuntaba. Y dije yo, esto lo voy a enseñar allá. Era como, anyway, ya yo estoy en el ministerio, voy a enseñar esto porque está precioso. Pan fresco, dije yo, ¿verdad? Pan fresco, y me fui, ¿verdad? Pero cuando lo estaba enseñando, no tenía la misma unción. Todavía. Y no me salió igual. Entonces yo recuerdo que el diablo me habló a la oreja y como que lo oí reírse, que me dijo, mira, esa enseñanza ni vos la crees. Y me sentí mal y tuve que irle a decir, hermano, mire, fíjese que me pasó esto. Le conté al hermano. Y el hermano Otto me agarró del codo. Estábamos solitos los dos en la oficina de él. Me agarró el codo y me llevó a un rincón como para decirme un secreto. Y eso para mí era raro porque no había nadie, solo éramos nosotros dos. Y me dijo, cuando yo le dije, hermano, fíjese que es que no entiendo la enseñanza que usted dio. Entonces él me agarró el codo y me dice, cállate, Andy, que a mí me pasó lo mismo. Y me quedé yo, ¿cómo? Usted también. Y me dice, pero Andy, ya no nos podemos echar para atrás. Andy ya nos agarró tarde para echarnos para atrás. Me dice, no nos queda más remedio que creerle a Dios, aunque no le entendamos. ¿Qué enseñanza me dio? Ya nos agarró tarde. Ya no nos podemos echar para atrás. Ya no nos queda más remedio que creerle a Dios, aunque no le entendamos. ¡Che! ¡Qué tremendo! Y salí contento. Ya, me puso paz. Y ya su palabra de él, eso, me lo dio. Otro día, me está yendo de la patada, hermano. Iba mal en esto, estaba endeudado, me venían los cobros. Estaba yo, hermano, como cuando uno comienza el ministerio, ¿eh? Dichosos los que comienzan bien, pero yo no comencé así. Yo comencé peleando con situaciones económicas, con la asistencia de la gente, etcétera, etcétera.
Y era que tremendo, un día llego yo y le digo, hermano Otto, yo necesito que usted me dé una oración poderosa, porque me está yendo así, me está yendo así, y le empiezo a contar todo, ¿verdad? Le empiezo a contar como el hijo le cuenta al papá. Yo lo que estoy queriendo es que él haga una oración por mí, pero yo necesitaba y me imaginaba, ahora este hombre me va a agarrar, va a poner la mano sobre mí, me va a jalar del pelo, me va a decir recibe y recibe y me va a aventar por allá y voy a sentir la unción, voy a sentir la electricidad en el cuerpo. Y cuando ya terminé de decirle, me dice, párese ahí. Sí. Me puso la mano en la cabeza, cerró los ojos y dijo, gracias. Y yo me estaba listo para recibir, ¿verdad? Y ya terminó. Le digo, ¿ya? Sí, ya. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo, me dice. Y ¿sabe qué me desconcertó? Que me dijo, Andy, vas bien. Y dice yo, ¿bien? Bien fregado estoy. ¿Ah? Pero vas bien, Andy. Créeme, vas bien. Salí yo confundido. Pero ahora yo entiendo que sí me estaba yendo bien. Era que yo no entendía. Por eso esas enseñanzas están agarradas de mí. Qué tremendo, ¿verdad? Otro día iba en un avión con él. Iba en el avión. ¿Ok? Bueno, íbamos comentando, no sé qué. Y él me dice, ay, Andy, fíjate que tal día me dice, vengo rápido para la oficina, prendí el radio para oír qué programa, qué predicación habían puesto en la radio en nuestra programación. Y lo prendo ahí. ¿Sabes qué, Andy? Me dice, me llevó 10 minutos darme cuenta que no era yo la persona que estaba predicando. Eras vos con ese tu rollo de la liberación, me dice. ¿Usted cree que para mí eso no fue algo fantástico y maravilloso que mi papá me dijera a mí que ya me estaba pareciendo a él un poquito? Ah, me bendijo tremendamente. Pero yo me acuerdo que era que yo tenía un trato con el de la librería de Llamada Final. Y el trato era que yo quería las predicaciones y él me daba las cajas de zapatos, no sé dónde las agarraba, seguro tenía zapatería, y me las llenaba de los cassettes del hermano Otto. Y entonces yo me acuerdo que yo las oía y las oía. Cuando fui a Costa Rica, porque yo soy de Costa Rica, nací en Costa Rica, bueno, quería llevar a mi familia al Teatro Nacional de Costa Rica para enseñarle a mis hijos cómo era, porque ellos pasaron más tiempo aquí en Estados Unidos. Y fíjese que en Costa Rica la entrada al Teatro Nacional para conocerlo es gratis para los de Costa Rica. Todos los demás tienen que pagar. Una cotilla ahí cualquiera, pero hay que pagar. Pero yo como en ese momento me sentía tico, pues voy y le estoy diciendo a mi familia, a Jania, pase adelante, a mi hijo, a mi hija, miren, y todo el mundo entrando. Pero llega el guardia y me dice, no, usted no puede entrar, usted tiene que pagar. Le digo, ¿pero por qué? ¿Usted es extranjero? Yo no soy extranjero, le digo, yo soy de Costa Rica. No, yo oí que usted le dijo a ese patojo, le dijo a ese que está allí, le dijiste patojo y esos son chapines. Usted es chapín. Y yo digo, pues yo no soy chapín, yo soy de Costa Rica. No, es que solo los chapines dicen patojo. Y me caía la cuenta que de tanto oír a mi pastor, le agarré el acento guatemalteco de la CIA y del cuchillo y de patojo. Y dije yo, tienes razón, es verdad. Tanto escuchar a mi pastor, me cambió el acento. Y ahora ya uno no sabe si es mexicano, si es guatemalteco, si es... ¿Por qué? Porque de tanto oír al pastor se le pegan hasta los dichos. Eso es de andar tanto con alguien. Dime con quién andas y te diré quién es tu padre. ¿Me entendió? Ok. Aquí me pregunta el hermano Federico Díaz, me está diciendo, la pregunta es, cuando un padrastro, bueno, la relación del padrastro es un poquito diferente, pero como la mamá está ahí involucrada, es importante decirle, la misma respuesta le voy a dar a la hermana Elizabeth Mateo, cuando fueron lastimados en el alma o físicamente por su papá, por su mamá o por sus padrastros. Lo que un padre hace, lo puede deshacer otro padre. ¿Me están entendiendo? Ese es el principio bíblico. Lo que un padre hace,
lo puede deshacer otro padre. ¿Me entiende? Si un padre te maldice, el otro padre te puede bendecir. Si tus padres te maldicen, tu padre espiritual puede cortar esa maldición y bendecirte. Esa es la respuesta. Ahora le voy a explicar algo más. Hermana Roxana Ponce, pastor, cuando usted dice que los nacidos en casa es solo para aquellos pastores que en este caso salen de la hora de Orange. Bueno, los nacidos en casa, acuérdese que los nacidos en casa se está refiriendo a los miembros de la congregación. Pero los hijos, esa es otra cosa. Y hay que ir a la guerra con los que tienen la doctrina, los nacidos en casa, pero a los que hay que darles la autoridad siempre es a los hijos, porque ellos son los que heredan. Bueno, lo que se necesita para romper palabras de maldición de los padres es ir donde otro padre. Por eso no te conviene socavar al pastor. No te conviene estar hablando mal de tu pastor, porque ese es el que puede decir en el nombre de Jesús, como padre espiritual o padre en la fe, como su pastor, pongo mis manos para bendecirlo y para cortar toda maldición de sus padres o de sus padrastros. Yo tomo esa autoridad en el nombre de Jesús para cortar esa palabra de maldición. Y Él las puede cortar, porque también Él es Padre. Y lo que tiene el Padre es poderoso. Por eso, no puede quitarlo eso a nadie así nomás. Tiene que ser un padre. Esa es la importancia de considerar al pastor como su padre espiritual o como su padre en la fe. Esa es la gran importancia. Eso es importante porque Él no solamente te puede cortar esas maldiciones, sino que te puede bendecir. Y como el tiempo se me está yendo, qué pena. He aprendido también cómo se le puede pedir a un padre la bendición. Y en la forma como Isaac le enseñó a sus hijos. Cómo le enseñó, en este caso era para Esaú. Le dijo, ve y caza y hazme un guisado como a mí me gusta, para que mi alma te bendiga antes de que yo me muera. Ya sabe la bendición que le dio del rocío del cielo, de la grosura de la tierra, y que te sirva ante pueblos, que inclínense delante de ti los hijos de tu mamá. Ve, toda esa bendición se la dio, pero tuvo que darle algo que a él le gustaba. Y yo oí a mi pastor una vez decir eso. Él dijo, denme un motivo para bendecirlos. Denme una causa para bendecirlos. Denme una razón para bendecirlos. Ve, vaya, llévele un regalito al pastor. Cuéntele la historia al pastor, que su papá le hizo esto, que su mamá le hizo esto, que el padrastro le hizo aquí, le hizo allá. Todo lo malo. Y ahora yo necesito que usted me bendiga, pero para pedir esa bendición, lléguele con algo. Agrádelo, como dijo Isaac, para que se agrade mi alma y para que yo te bendiga. Entonces, eso es lo que yo les aconsejo, por eso llévense bien con sus pastores. Mire, si se tiene que ir de la iglesia, no se vaya peleado con el pastor. No cometa el error de salir peleado con el pastor, menos con el apóstol, menos, porque ellos son autoridad sobre usted. Y lo que ellos digan va a tener poder sobre usted en el mundo espiritual porque son autoridades. Para que le vaya bien y para que sus días sean largos, honre no solo a sus padres biológicos, que está obligado, aunque sean buenos o sean malos, pero también a sus padres espirituales.